¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos con el gusto de siempre y les damos la más cordial bienvenida al programa Caminando por la Historia de Pachuca. En esta ocasión estamos ubicados en el Complejo Deportivo Revolución Mexicana de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, a un costado del Parque de la Libre Expresión, antes Estadio de Fútbol Revolución, del cual nos ocuparemos en el programa de hoy para conocer o bien para recordar algo de su gran influencia en la sociedad pachuqueña. La colonia Periodistas nació alrededor del año de 1950 y en ella han habitado grandes personajes de la política, empresarios, deportistas, profesionistas y periodistas. Entre algunos de ellos podemos mencionar al general y licenciado Alfonso Corona del Rosal, gobernador de la entidad, ya que durante su administración se construyó el Estadio Revolución. El licenciado Germán Corona del Rosal, presidente del equipo de fútbol Pachuca, cuando ascendió por primera vez a la primera división profesional del fútbol mexicano en el año de 1967. Héctor Zárate Durón, destacado abogado y periodista, y Francisco Arredondo Rangel, ambos exjugadores del equipo profesional Tuzos del Pachuca. Solo por mencionar algunos de ellos, pues son tantos personajes destacados, habitantes de la colonia, que nos faltaría tiempo para nombrarlos a todos, pues cada uno, en su actividad personal, han sido importantes personajes de la misma. La colonia Periodistas es uno de los sectores más emblemáticos y con mayor arraigo en el centro de Pachuca de Soto, Hidalgo. Se distingue por su ubicación privilegiada y su historia vinculada al gremio periodístico del estado. Incluso alberga el monumento dedicado a la fotografía periodística, el cual es un símbolo de la libertad de expresión. De ahí el nombre que lleva el parque, que se ubica a un costado del complejo deportivo. También es importante mencionar, como previo a este reportaje, que dentro de los límites de la misma se encuentra el espacio más representativo e importante de la colonia, la Avenida Revolución. El 1 de noviembre del año 2025, el equipo de fútbol Pachuca cumplió 133 años de su nacimiento. De acuerdo con las fuentes históricas, el primer club de fútbol en México fue creado por mineros ingleses en Real del Monte, Hidalgo, con el nombre de Pachuca Fútbol Club, el 1 de noviembre de 1892. En gran parte de su historia, el Estadio Revolución Mexicana fue escenario de innumerables acontecimientos deportivos, tanto a nivel profesional como amateur, pues además de los partidos de los Tuzos, también se escribieron muchas historias de juegos de campeonatos de fútbol amateur, como las inolvidables finales e inauguraciones de la Liga Dominical de Fútbol que dirigía el señor Jesús Arellano. Su construcción se inició en el mes de junio de 1958 y se concluyó en el mes de diciembre del mismo año. Se inauguró con un partido de fútbol americano y con la participación del Club Deportivo Vanguardia que dirigía el señor Juan José Mateos. Por cierto, antes de que el equipo Pachuca se desplazara al Estadio Revolución, por el año de 1951
su sede ya en el fútbol profesional de la segunda división fue el campo Margarito Ramírez, el cual se ubicaba a un costado de la Glorieta Revolución, en donde ahora se encuentra la llamada zona militar en la Avenida Madero. Esta fotografía corresponde a uno de los equipos que jugaron en ese histórico lugar. Margarito Ramírez fue un gran promotor del béisbol en la Compañía Real del Monte y Pachuca, propietaria de esos terrenos, y en su honor se le puso su nombre. Año de 1958. Se construye e inaugura el Estadio Revolución Mexicana de Pachuca, Hidalgo, por iniciativa del general y licenciado Alfonso Corona del Rosal, en ese entonces gobernador del estado de Hidalgo. Cuenta la historia hablada, porque no hay constancia documental de ello, que una tarde el general Alfonso Corona del Rosal paseaba a caballo por esos terrenos poblados de milpas de la hoy colonia Periodistas. Un grupo de niños que jugaban fútbol se acercaron para pedirle que les construyera una cancha de fútbol. Así nació un compromiso que se concretó la mañana del domingo 14 de diciembre de 1958, cuando el propio general Alfonso Corona del Rosal descubrió la placa y cortó el listón inaugural del nuevo Estadio Revolución Mexicana, y con ello la leyenda se puso en marcha. La ceremonia de apertura reunió a más de 5,000 personas que, a pesar del frío y la amenaza de lluvia, se mantuvieron entusiastas en todo momento. El fuego simbólico apareció por la puerta del maratón y dio comienzo la fiesta. Desfile de atletas, encuentro de fútbol americano, exhibición de atletismo y música por parte de la banda de guerra del sindicato minero enmarcaron la ceremonia. Año de 1960. Por iniciativa del licenciado Germán Corona del Rosal, reaparece el Pachuca en el fútbol profesional de la segunda división, teniendo como su sede el Estadio Revolución Mexicana. La primera gran fiesta que vivió el Revolución Mexicana fue el 5 de marzo de 1967, cuando los Tuzos vencieron por marcador de 2-0 al equipo Ciudad Victoria, y con ello ascendieron al máximo circuito del fútbol mexicano. La Casa de los Hidalguenses fue sede del último partido del torneo 1966-1967, en el que se definiría al campeón. Alberto "El Pollo" Castillo abrió el marcador al minuto 8 del duelo, y Francisco Arredondo convirtió el segundo tanto casi al final del segundo tiempo. Así fue aquel capítulo que marcaba un parteaguas en la historia de Pachuca, hasta llegar a las glorias conseguidas en los últimos años, convirtiéndose en un equipo importante de la Liga MX. Esta es la fotografía de la alineación titular del equipo campeón. De izquierda a derecha: Pablo Guerrero, Benjamín Fal, Lizaola, Ceballos, Aceves, Eduardo Corona, Acosta, José Luis Ramírez, Jesús Zárate, Alberto Castillo y Francisco Arredondo. En sus casi 65 años de vida, el Estadio Revolución vio jugar a grandes futbolistas, tanto nacionales como internacionales. Durante más de 3 décadas, el Estadio de Fútbol Revolución Mexicana fue el corazón del fútbol pachuqueño. En el año 2008 cerró sus puertas para dar paso a una importante remodelación.
la cual concluyó en el año de 2011. El actual complejo deportivo Revolución cuenta con una cancha de fútbol de pasto sintético, pista de atletismo, gimnasios y es un espacio fundamental para el desarrollo deportivo de la población hidalguense, manteniendo vivo el espíritu del antiguo estadio como un lugar de encuentro y formación deportiva. En el año de 1993, los Tuzos se mudaron al nuevo Estadio Hidalgo, marcando el fin de una era para el Estadio Revolución Mexicana de la colonia Periodistas de Pachuca. De esta manera estamos llegando al final de este programa, Caminando por la Historia de Pachuca. El día de hoy recordamos algo de la historia de una de las construcciones icónicas de la colonia Periodistas, el antiguo Estadio Revolución Mexicana. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.